En los libros de Harry Potter se mencionan exactamente 772 personajes, y es verdad que todos y cada uno de ellos podrían haber tenido historias extremadamente interesantes si se hubiera profundizado más en ellos. Por ejemplo, nos hubiera encantado conocer más sobre Ignatia Wildsmith, una Ravenclaw que inventó los polvos Floo, ese polvo mágico que al arrojarse en una chimenea permite viajar y comunicarse a través de la red Floo. Ella nació en 1227, pero hasta la fecha nadie ha podido recrear su fórmula. Aunque muchos lo han intentado, todos terminan en el Hospital San Mungo. También nos hubiera encantado conocer más sobre Merlín, un mago súper talentoso que vivió en la época medieval y que fue seleccionado en Slytherin. Incluso se dice que fue alumno del mismísimo Salazar Slytherin. Al principio, Merlín sí estaba interesado en las artes oscuras e intentaba atraer a otros magos al lado oscuro, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese no era el camino correcto. Cambió completamente y se convirtió en el mayor guía espiritual de su época, además de consejero de varios reyes como el rey Arturo. También se dio cuenta de lo mal que los magos trataban a los muggles, así que estableció la Orden de Merlín, con el objetivo de establecer reglas que prohibieran el uso de la magia contra ellos. La verdad es que hay muchísimos personajes del mundo mágico de los que quisiéramos saber más, pero además de ellos también hay otros personajes muy queridos y muy conocidos por todos, de los que lamentablemente tampoco supimos tanto en los libros. Sí, Harry Potter era el protagonista de la historia, y su papel era esencial porque estaba destinado a derrotar a Lord Voldemort. Pero al estar contada la historia únicamente desde su punto de vista, nos perdimos la oportunidad de conocer más a muchos personajes increíbles que también fueron fundamentales en la lucha contra Voldemort, y de los que nos quedamos con muchísimas ganas de saber más. Y justo de eso quiero hablar hoy, de algunos de los personajes más conocidos de Harry Potter que sinceramente merecen mucho más protagonismo en los libros, porque hubieran aportado un montón a la historia. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a conocer a 10 personajes de Harry Potter que merecían mucho más protagonismo en los libros. Rebelio. Tal vez les sorprenda que mencione el nombre de Luna Lovegood, ya que es uno de los personajes más queridos del mundo mágico, pero en realidad ella tuvo un papel bastante secundario en los libros de Harry Potter. Claro que es tan amada que está considerada dentro de los grandes 7 personajes de la saga, junto con Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Ginny Weasley, Neville Longbottom y Draco Malfoy. Pero si se fijan bien, jamás llegó a aparecer tanto como los otros 6 personajes. A pesar de tener la misma edad que Ginny y haber podido aparecer desde la cámara secreta, no la conocimos hasta el 5º libro. Harry Potter pasó en Hogwarts 3 años completos sin saber de su existencia. Y aunque sí estuvo presente en los últimos 3 libros, nunca tuvo tanto protagonismo como Harry, Ron, Hermione, Ginny, Neville o Draco. Claro que todos amamos con locura cada una de las escenas en las que estuvo. Nos encanta su excentricidad, su forma de pensar, sus ideas únicas, sus comentarios en los partidos de Quidditch, su empatía, su valentía, lo mucho que ayudó a Harry a superar la muerte de Sirius Black, en fin, todo lo que hizo en la saga. Sin embargo, también es un poco triste ver cómo nos perdimos su peculiar punto de vista en muchos eventos que ocurrieron antes de conocerla. Por ejemplo, me intriga mucho saber qué pensaba ella sobre el monstruo de la Cámara de los Secretos. ¿Habrá creído ella que el monstruo era un Plimpy de agua dulce o un Daberblimp? ¿Cuáles eran las teorías de su padre Xenophilius al respecto? Porque seguramente el quisquilloso debió haber publicado algún artículo loquísimo sobre el tema. ¿Y cómo habrá sido su interacción con Gilderoy Lockhart? Después de todo, tanto Gilderoy como Luna son personajes extremadamente únicos. Me hubiera encantado ver una clase en la que tuvieran que interactuar, y Luna tuviera que actuar algunas de las escenas de los libros de Lockhart. ¿Le habría seguido la corriente o le habría dicho que no creía en nada de lo que decía? Porque Luna siempre fue muy perceptiva y honesta. ¿Qué pensaría de los dementores? ¿Le habrían afectado mucho por la muerte de su madre o no tanto gracias a su gran aceptación de la muerte y a su mente tan abierta? ¿Y cuáles habrían sido las teorías locas de su padre sobre el escape de Sirius Black
Black de Azkaban. Me da mucha pena que nos perdimos un montón de teorías divertidísimas del quisquilloso, como la que aparece en la Orden del Fénix. ¿Es Sirius Black tan malo como lo pintan? ¿Famoso autor de matanzas o inocente cantante de éxito? Lo que la gente no sabe es que Sirius Black es un nombre falso, afirma la señora Purkis. El hombre al que todos creen conocer como Sirius Black es en realidad Toby Boardman, cantante del conocido grupo musical Los Trasgos, que se retiró de la vida pública hace casi 15 años, tras recibir el impacto de un nabo en la oreja durante un concierto celebrado en la iglesia de Little Norton. Lo reconocí en cuanto vi su fotografía en el periódico. Pues bien, Toby no pudo cometer esos crímenes porque el día en cuestión estaba disfrutando de una romántica cena a la luz de las velas conmigo. He escrito al ministro de magia y espero que pronto presente sus disculpas a Toby, alias Sirius. Harry terminó de leer el artículo y se quedó mirando la página incrédulo. ¿Cuáles habrían sido los comentarios de Luna durante el torneo de los Tres Magos? Si en un partido de Quidditch, donde pasaban 1000 cosas a la vez, no tenía el menor interés por algo tan trivial como el marcador del partido. Trataba de dirigir la atención del público hacia otras cosas, como las caprichosas formas de las nubes, o la posibilidad de que Zacharias Smith, que hasta ese momento no había logrado conservar la Quaffle más de un minuto, sufriera algo llamado peste del perdedor. ¿Qué habría dicho al pasar horas mirando el lago negro sin saber qué estaban haciendo los campeones bajo el agua? Luna Lovegood es definitivamente un personaje que merecía mucho más protagonismo en los libros, no solo por su divertida personalidad, sino porque también tenía muchísimo que aportar al trío de oro. Como ya hemos visto en el canal, Luna fue la única persona capaz de ayudar emocionalmente a Harry Potter en momentos muy difíciles, como la muerte de Sirius Black o la de Dobby. Su mente tan única también le ayudaba a encontrar soluciones que otros no habrían pensado nunca, como usar Thestrals para llegar al Ministerio de Magia y rescatar a Sirius. Y no solo hubiera sido de gran ayuda para el trío de oro, a mí me habría encantado ver su gran amistad con Ginny desde mucho antes. Teniendo en cuenta lo que Ginny vivió tras ser poseída por Voldemort durante su primer año, y lo fuera de lugar que se sentía en Hogwarts en ese momento y en el siguiente año, igual que Harry después de la muerte de Cedric Diggory, no tengo dudas de que la empatía y la sensibilidad de Luna la hubieran ayudado muchísimo. Esta amistad podría haber sido clave para que Ginny se convirtiera en esta chica fuerte y popular que vimos en los últimos libros de Harry Potter. En resumen, más Luna hubiera sido algo muy positivo en todos los sentidos. Otra parte muy importante que nos perdimos en los libros al solamente tener el punto de vista de Harry Potter fue cuando Luna, Ginny y Neville se hicieron cargo del ejército de Dumbledore, después de que Voldemort tomara el control de Hogwarts. El ejército de Dumbledore pintaba mensajes en las paredes del castillo desafiando al director Snape y a los Carrow, lo que les valía castigos brutales, como palizas por parte de los profesores, e incluso los usaban para que otros estudiantes como Vincent Crabbe y Gregory Goyle practicaran con ellos la maldición Cruciatus. Y a pesar de estar lejos de Harry, seguían intentando ayudarlo. Ginny, Neville y Luna intentaron robar la espada de Gryffindor del despacho de Snape, porque Ginny había escuchado que Dumbledore se la había dejado a Harry en su testamento y pensaba que él la necesitaba para lo que fuera que estuviera haciendo. Todo esto lo conocemos en el libro a través de conversaciones, pero me hubiera encantado ver mucho más de ellos tres durante todo este año. Sobre todo de Neville. Todos sabemos que Neville Longbottom es un personaje increíble. Ya hemos hablado también de toda la evolución tan grande que tuvo a lo largo de los libros. Pero a pesar de lo impresionante que fue esta evolución, es cierto que incluso en los libros él siempre se quedó como un personaje muy secundario, cuando en realidad era igual de importante que Harry Potter en muchos sentidos. Él era el otro niño que podría haber sido elegido por Voldemort. Sabemos que Voldemort eligió a Harry Potter por ser mestizo, como él, por lo que lo consideró una mayor amenaza. Aún así, la vida de Neville fue completamente destrozada por Voldemort, al igual que la de Harry. Los mortífagos torturaron a sus padres hasta volverlos locos, solamente para que le revelaran información sobre el paradero de su amo, y ellos terminaron internados de por vida en San Mungo. Así que Neville, al igual que Harry, también creció sin sus padres. Además, tuvo que vivir constantemente bajo la sombra de ellos. Su abuela siempre le recordaba lo
lo valientes que habían sido, y todas las cosas increíbles que hicieron por el mundo mágico, lo que hizo que Neville creciera sin confiar en sí mismo, con muchísima presión sobre sus hombros. Y esto es algo con lo que Harry se podría haber identificado muchísimo, ya que él también tenía toda la presión de salvar al mundo mágico sobre sus hombros. En resumen, Neville y Harry tenían muchísimas cosas en común, y creo que si hubieran tenido una amistad mucho más cercana desde el principio, los dos podrían haberse apoyado mutuamente y entendido perfectamente lo que el otro estaba viviendo. Por eso me hubiera encantado que Neville tuviera mucho más protagonismo, y que su relación con el Trío de Oro hubiera sido mucho más fuerte, porque de verdad tenía muchísimo que aportarles. También me hubiera gustado conocer mucho más sobre la familia Black. Cuando escuchamos el apellido Black pensamos inmediatamente en Sirius, y es normal porque es uno de los personajes más importantes de la historia, pero aunque en los libros sí se desarrolló un poco más su historia de joven, cómo no estaba de acuerdo con su familia purista de sangre, cómo huyó de casa y cuánto odiaba a su prima Bellatrix, en realidad nunca llegamos a explorar completamente todo el conflicto que existía dentro de esta familia, ni la historia de otros personajes tan importantes que también formaban parte de ella. Empezando por uno de mis personajes favoritos de los libros, Nymphadora Tonks. Sabemos que Tonks era parte de la familia Black por parte de su madre Andrómeda, quien era hermana de Narcisa y Bellatrix. Sin embargo, Andrómeda se casó con un nacido de Muggles llamado Ted Tonks. Por eso Andrómeda fue desheredada y rechazada por su familia purista de sangre. Esta es una de las razones por las que Bellatrix odiaba tanto a su sobrina Tonks, y también por lo que terminó matándola. Pero aún así nos faltó conocer mucho más sobre Tonks en los libros. Ella destaca muchísimo en la Orden del Fénix por su personalidad, y también por su amistad con los hermanos Weasley, Harry y Hermione, por su cercanía en edad. Por eso hubiéramos podido aprender más sobre ella a través de conversaciones con ellos. Además tenía una de las habilidades más increíbles dentro del mundo mágico. Era una metamorfomaga, es decir que podía cambiar su apariencia a voluntad. Y por más útil que suene, curiosamente esta habilidad casi no fue utilizada por la Orden del Fénix, y yo creo que podría haber sido clave en muchísimas misiones y batallas. Incluso su relación con Remus Lupin pasó prácticamente desapercibida en los libros, y tuvimos que esperar a que saliera un artículo en Pottermore para saber cómo ellos se conocieron, se enamoraron y terminaron juntos. Tonks era un personaje genial, que se merecía mucho más protagonismo en los libros, sobre todo porque era una aurora increíble que sacrificó todo lo que tenía por el mundo mágico, y creo que no se le hizo justicia. También me pone un poco triste pensar que ella estudiaba en el mismo año que Charlie Weasley, otro personaje del que no llegamos a conocer mucho, aunque formaba parte de una de las familias más importantes del mundo mágico. Nos perdimos de muchas interacciones entre ellos, y de muchas historias interesantes que nos podrían haber contado para conocer más sobre ellos. Sabemos que Charlie Weasley era muy amable y que tenía un trabajo increíble con dragones, pero fuera de eso no llegamos a conocer mucho más sobre él. Por ejemplo, en los últimos libros sí llegamos a conocer mucho más sobre Bill Weasley, su hermano mayor, pero al final Charlie quedó como el hermano más olvidado de la familia Weasley, cuando definitivamente pudo haber tenido una participación mucho mayor en la historia. No sé, imagínense que hubiera regresado a la batalla de Hogwarts volando por los aires y atacando a mortífagos con dragones. Hubiera sido increíble, ¿no? Una pena no haberlo visto más. Regresando a la familia Black, una de las mortífagas más aterradoras de la historia es sin duda Bellatrix Lestrange. Sin embargo, nunca llegamos a conocer realmente la razón detrás de su locura y sadismo. Sí, la familia Black era muy purista de sangre, pero sus hermanas Narcisa y Andrómeda jamás se volvieron tan malvadas como ella, a pesar de venir del mismo entorno. Andrómeda incluso renunció a todo por amor, y Narcisa, aunque sí creía en la pureza de sangre, nunca se unió oficialmente a los mortífagos. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Bellatrix a volverse tan malvada? Me hubiera encantado ver más del pasado de las hermanas Black, porque esta dinámica que tenían entre ellas se me hace muy interesante, y creo que este pasado nos hubiera revelado más detrás de las motivaciones de cada personaje. También sabemos
sabemos que Bellatrix se casó con Rodolphus Lestrange, y muchos fans suponemos que fue un matrimonio por conveniencia, porque en realidad nunca vimos ningún tipo de interacción entre ellos, pero tampoco llegamos a conocer su historia completa, ni por qué se casaron, ni por qué Bellatrix hacía como si Rodolphus ni existiera, ni cómo fue que Bellatrix pasó de ser una simple purista de sangre a convertirse en una completa psicópata. ¿Fue solo su amor por Voldemort o había algo más? Porque así como en los libros conocemos la historia de toda la maldad detrás de Voldemort, me hubiera gustado que Bellatrix también recibiera un tratamiento similar. Al fin y al cabo, ella resultó ser igual de importante que Voldemort en muchas partes de la historia. Fue ella quien torturó a los padres de Neville, fue ella quien mató a Sirius Black, fue ella quien mató a Dobby, y también fue ella quien mató a Tonks. Pero ¿por qué exactamente se volvió tan malvada? Conocemos mucho más a los miembros de la Orden del Fénix, lo cual es lógico porque son los héroes de la historia, pero también hubiera sido muy interesante conocer por qué ella y los demás mortífagos se unieron a Voldemort. En los libros, muchos de los mortífagos pasan desapercibidos, y ni siquiera conocemos las razones que los llevaron al lado oscuro. Creo que esto también hubiera enriquecido mucho a la historia. Y ya que estamos hablando de la Orden del Fénix, también me hubiera encantado ver más de Kingsley Shacklebolt. A pesar de que él apareció relativamente poco en los libros de Harry Potter, su presencia fue muy notoria por lo talentoso e importante que era para la Orden del Fénix. Era uno de los aurores más brillantes del Ministerio de Magia, tanto que lo asignaron a proteger al primer ministro Muggle, haciéndose pasar por su secretario. Y aunque tuvo que esconderse tras la caída del ministerio en 1997, siempre siguió oponiéndose al régimen de Voldemort. Luchó valientemente en la batalla de Hogwarts y después de la derrota del Señor Tenebroso fue nombrado ministro de magia. Junto a él, Harry, Ron, Hermione y Neville trabajaron para renovar el Ministerio de Magia positivamente después de la Segunda Guerra Mágica. Kingsley es un personaje súper importante en el mundo mágico, pero lamentablemente casi no sabemos nada sobre él, más allá de su talento como auror. No conocemos ni su casa de Hogwarts, ni si tenía familia, ni por qué decidió convertirse en auror, o cuáles eran sus motivaciones para oponerse a Voldemort. Algo parecido pasa con Ojo Loco Moody, otro personaje del que también me hubiera encantado conocer más, porque seamos honestos, la mayor parte del tiempo que lo vimos en los libros, ni siquiera era él, era Barty Crouch Jr. disfrazado. Entiendo que ellos, siendo aurores, debían mantener en secreto mucha de su información, porque cualquier cosa podría ser utilizada en su contra. De hecho, se cree que Moody nunca reveló su casa de Hogwarts por lo mismo, para no darles a sus enemigos ni una pista sobre sus debilidades. Pero aún así, siento que tanto Kingsley como Moody, siendo personajes tan importantes, sí merecían un poco más de desarrollo dentro de la historia. Otros personajes que también se quedaron sin tanto desarrollo, sobre todo porque los primeros libros, al ser tan cortos, no daban mucho espacio para eso, fueron los Ravenclaw, Quirinus Quirrell y Gilderoy Lockhart. Es verdad que en Pottermore pudimos conocer un poquito más sobre su juventud y sus historias, pero aún así ellos son básicamente los villanos principales de la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, y al no estar tan desarrollados como otros villanos posteriores como Barty Crouch Jr. o Dolores Umbridge, sus motivaciones pasaron un poco desapercibidas. Eso hizo que no se sintieran como personajes tan memorables como los villanos de los siguientes libros. Sí llegamos a conocer que Gilderoy Lockhart era un fraude y que quería fama y reconocimiento, pero jamás llegamos a conocer por qué quería en primer lugar toda esta fama y reconocimiento. También supimos que Quirinus Quirrell ayudó a Voldemort a regresar a Hogwarts, pero nunca entendimos realmente quién era, por qué fue a buscar a Voldemort, cómo fue que Voldemort lo controló tan fácilmente. Ni llegamos a conocerlo como persona, solamente se quedó como una simple herramienta que utilizó Voldemort. Tampoco se revela en los libros que la casa de ambos era Ravenclaw, y es cierto que ni Quirrell ni Lockhart son los mejores representantes de nuestra casa, pero aún así seguimos teniendo ejemplos de la casa Ravenclaw siendo completamente borrada en la historia, y eso es algo que los Ravenclaw no nos merecemos. Hablando de Ravenclaw, un personaje que sí aparece bastante en los libros, pero que en mi opinión definitivamente no tuvo el mejor desarrollo, fue Cho Chang.
Se me hace curioso que llegamos a conocer mucho más sobre ella antes de que empezara a salir con Harry Potter. La vemos en El prisionero de Azkaban siendo una excelente buscadora en el equipo de Quidditch de Ravenclaw, que solamente perdió contra Harry porque él estaba usando una saeta de fuego, una escoba muchísimo más rápida que la cometa de Cho, algo que demuestra lo talentosa que era. Luego, en El cáliz de fuego descubrimos que ella era muy fan del equipo de Quidditch, los Tuchil Tornadoes, pero lamentablemente después de la muerte de Cedric Diggory y cuando empezó a salir con Harry Potter, su personaje se volvió bastante plano. Desde la perspectiva de Harry, ella quedó solamente como una chica guapa, pero demasiado sentimental, y no se me hace justo que su personaje se quedara solamente en eso. Es totalmente entendible que Cho estuviera pasando por un momento súper doloroso tras la muerte de Cedric, pero su tristeza fue lo único que llegamos a conocer de ella. Nunca supimos, no sé cuáles eran sus mejores materias, qué otros intereses tenía, o más sobre su familia, más allá de que trabajaban en el Ministerio de Magia. Y encima de eso, su mejor amiga era Marietta Edgecombe. Sí, la que traicionó al ejército de Dumbledore. Eso hizo que todavía más gente terminara odiando también a Cho, lo cual no me parece justo. Personalmente me hubiera encantado conocerla a ella mejor como persona, porque siento que si en verdad hubiera recibido el trato que se merecía al haber sido escrita como la primera novia de Harry Potter, el protagonista, podría haber aportado muchísimo al trío de oro. Era muy inteligente, talentosa y tenía la motivación de querer luchar contra Voldemort, por lo que su ayuda hubiera sido muy valiosa en batallas o resolviendo misterios. Siento que ella tenía un enfoque mucho más lógico que, por ejemplo, Luna, y por eso podría haber hecho un muy buen equipo con Hermione. También en otras circunstancias podría haber conectado mucho mejor con Harry y con Ron, ya que compartían su gran amor por el Quidditch. Siento que nos perdimos de una dinámica muy interesante entre el trío de oro y Cho. Ojalá su personaje se hubiera desarrollado de otra forma. Además, habríamos tenido una representación mucho más equilibrada de Ravenclaw, con Luna como el personaje más empático y soñador, y Cho como la más lógica y talentosa. Esto habría representado mejor a distintas personas que se identifican con nuestra casa, así que también habría sido algo muy positivo para Ravenclaw. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué otro personaje creen que merecía mucho más protagonismo en los libros? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más a muchos personajes que tal vez no sabían que eran Ravenclaw, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.